interesaba, ¿no? Entonces, bueno, esos temas ya metafísicos y esas cosas que eran como muy difíciles, nadie escribe puras babosadas de lo que yo hago, porque no entienden, ¿no? Y sí, o sea, era real. Bueno, a mí me gustaría, así como hace rato hablaba yo de las virtudes de la dramaturgia de Maribel, también me gustaría señalar las virtudes. Por supuesto no conozco toda la obra de ninguna de las dos, pero sí algunos de sus textos y algunas de las puestas en escena a partir de sus textos. Y me gustaría pues comentar que Estela tiene una preocupación por el teatro pues social, histórico, humano, por supuesto, desde luego, pero eso le añade un reto mayor, que es esa investigación histórica o ese buscar sobre la realidad. Ella estrenó hace muchísimo, y me tocó verlo, Las máquinas de coser, que tenía que ver con el temblor de 1985, y realmente era un montaje pues muy fuerte, muy alucinante. El temblor estaba muy cercano a todos nosotros, y yo creo que Estela cada vez más va avanzando muy significativamente en esa dramaturgia, que es muy difícil. Y justamente la pregunta que yo les hacía hace rato de si creen que existe una verdadera diferencia entre la dramaturgia femenina y la masculina, puede parecer una pregunta así un poco latosa y muy sonada, pero de repente cuando me ha tocado escoger textos o escoger obras, lo que hay son dramaturgos hombres, ¿no? Entonces, esa pregunta siempre está como, ¿por qué? ¿Por qué hay menos dramaturgas? ¿Por qué se ponen a diferenciar y a ver si es mujer la que escribió el texto o es hombre? Ustedes que están dentro, ¿qué nos pueden comentar o qué han sentido desde su quehacer? Bueno, yo no estaría tan segura de que hubiera más dramaturgos que dramaturgas. Lo que sí estoy segura es que se privilegian mucho más a los dramaturgos que a las dramaturgas. ¿Por qué? ¿Por qué crees que eso sea? Pues, ¿por qué creen? O sea, pero no, pues es que hay una historia y hay una cultura y hay un sexismo ancestral que se permea en todos los medios y que ha adquirido matices muy sutiles o matices muy específicos, pero que no ha desaparecido. Y eso a mí me preocupa, y siempre uno tiene que decir que no es cierto, porque uno es muy liberado y muy del siglo XXI, pero sí creo, y como tú dices, me han tocado leer textos y textos y textos y textos y textos, y yo no veo esa diferencia, pero sí veo cómo se privilegia en la cartelera. Lo que ustedes van a ver en cartelera, hacen ustedes sus cuentas, y pues ahí se da uno cuenta de esa diferencia, ¿no? Bueno, eso creo que existe, y que es una labor, no sé de quién, si de nosotros, o de la sociedad, o de la concientización de nuestra realidad, y asumir esa condición. Hay veces que tiene uno que poner seudónimo de hombre para ganar un premio. Imagínate, ¿no? Qué horror. Yo creo. Yo he tenido esa experiencia. Sí me ha pasado que, por ejemplo, cuando una dramaturga joven, yo digo, pero claro que no, tenemos las mismas oportunidades, las mismas circunstancias, y le dije, ay, pues qué padre que sea así tu experiencia. La verdad, dije, pues está joven, está empezando su carrera, entonces pues, las cosas han cambiado. Y me la encontré 3 años después, 4 años después, que ya había empezado su carrera, que ya había buscado presupuestos, y me dijo, no, si está chido, ¿no? Entonces dices, quién sabe, que esta erradicación de este problema cultural que padecemos en todos los ámbitos. Digo, yo estoy hablando desde porque pues, es en el que estoy, pero yo creo que eso se da en todos los ámbitos, y de muchos niveles. Sí creo, pero sí creo que no estrictamente hay una diferencia de género en cuanto a la escritura
escritura dramática. O sea, por supuesto, yo como mujer, cuando escribo mis personajes, tengo una mayor facilidad o un mayor acercamiento a los personajes femeninos. Necesito una mayor investigación tal vez de los personajes masculinos, pero también depende del tema, también depende del personaje. ¿Qué tal si escojo una pintora y pues conoceré mucho a las mujeres, pero no conozco todo el contexto o todas las características que requiere ese personaje? Entonces, sí pienso que tanto hombres como mujeres necesitamos de una investigación de lo que nos falta, ¿no? Si puede ser, si escribes obras sociales, que fue como comentaba esta primera etapa de mi producción, pues investigas los contextos sociales, pero si escribes sobre personajes que van más allá de ti mismo, pues entonces tienes que hacer una investigación también de las condiciones y las características de esos personajes. Entonces sí, yo no sabría distinguir tanto entre una dramaturgia femenina y una dramaturgia masculina, tal vez cómo se observan a las mujeres o cómo se observan a los hombres. No sé qué piense Maribel, porque es un tema, como dices, nos podemos aquí agarrar el chamaco, ¿o no? Bueno, yo creo que sí hay, culturalmente tenemos ahí un asunto con lo femenino y lo masculino, pero sí, en mi caso, a mí he de decir que nunca me he sentido marginada ni nada, quizá porque hago teatro para niños y jóvenes y somos pocas las que... Lo que sí es que hay algo que a mí siempre me ha causado mucha curiosidad, que es por qué cuando se habla de teatro para niños y jóvenes habemos más mujeres que hombres, como si a los hombres no les interesaba hablar de este tipo de público. Ahora ya hay más, por supuesto, pero antes te decían, ay, ¿haces teatro para niños? Ay, qué linda, pues siempre hay mujeres. En las instituciones de cultura para niños hay mujeres, y a veces hay mujeres que parecen tías, ¿no? Son lindas, tiernas, y todo es bonito, y los hombres, ¿por qué nos interesan en este tema? Entonces, un poco, por ejemplo, viendo la cuestión de género en la escritura, yo estoy de acuerdo con Estela. La escritura es la escritura, sí. O sea, yo no pienso, como soy mujer, tengo un punto de vista como mujer sobre el tema. Nunca he pensado en ello, nunca he pensado que tenga que partir de ello para escribir. Si de pronto leo cosas como ahorita está escribiendo muy bien Antonio Zúñiga, y de pronto sus textos son muy femeninos también, y me gusta mucho eso, me gusta que no tengamos esta cuestión de como soy mujer, tengo que hablar de tal o cual manera. Creo que una cosa es el estilo propio, que eso es lo que yo creo que cada dramaturgo también busca, su propia voz en la escritura, pero no buscarla a través del género. Sí.